puedo incluso mandarles imágenes si quiero explicarles algo, pero no es el momento, no da para ese tipo de cosas. Hoy bloqueé mi video, pero ¿ves? No, bloqueé video, no te preocupes. ¿Ves? Puedo ver a todas las personas que están. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Me está hablando sobre el tema de vivir en la ciudad, ya sea en la UBA. En el caso de eso, no se preocupan tanto porque yo decía que los chilenos vuelven rápido. O sea, cuando lo primero que tienes es cuándo son las vacaciones. Es la primera pregunta que me hacen cuando están por empezar las clases. ¿Y cuándo salen las vacaciones para sacar el pasaje de vuelta? No empezaron las clases y ya están pensando en las vacaciones. Porque es fácil llegar, es rápido. Es distinto un peruano, a un boliviano, a un colombiano que un viaje mínimo le sale casi $500. A ver, tengo una pregunta por inbox. Un momento. ¿Dónde está el chat? Alguien me preguntó algo por inbox por escrito. ¿Quién fue? Bueno, a ver, entonces, también es cierto que eh, es cómodo estar cambiándose a veces por una cuestión de lógica. Como tú decías, al pasar del CS a la facultad, uno busca estar lo más cerca posible. También es cierto que cuanto más cerca de la facultad, hay sectores que son más caros. Así que en definitiva, uno en el primer año que se va asentando, también recorre la ciudad y conoce. Por ahí uno viene con un plan y al final resulta ser que se va a un lugar que está 15, 20 minutos más lejos, pero vive más cómodo y más barato. No les digo vivir fuera de la ciudad de Buenos Aires porque eso ya significaría un viaje de más de una hora, hora y media, y es un tiempo valioso para cursar. A veces uno puede decir, ya, pero me ahorro en cuanto a gastos de transporte y vivienda, ahorro, no sé, equivalente a 30, 40 lucas mensuales, pero estoy perdiendo 1 o 2 horas de estudio, y eso no sé si vale tanto la pena, más cuando están comenzando, que es un periodo de adaptación en el que para muchos es no solamente empezar una carrera de cero, si no cursaron antes, el que está haciendo ruido, por favor, silencie, sino que también es cocinarse, lavarse, limpiar su cuarto o su espacio, organizar los trámites de residencia, todo ese tipo de cosas conllevan tiempo, responsabilidades y a veces estando lejos de la zona de confort, lejos de los padres, lejos de la polola, lejos de los amigos, viene la parte nostálgica en la que empieza un poco el estrés post mudanza. Ahora, lo que yo no he comentado en el grupo, pero lo voy a resumir ahora. ¿Cómo es el trámite de obtener la radicación en Argentina? Es relativamente sencillo. Demora entre 4 a 6 meses, de acuerdo a la demanda que haya. Ustedes recién inician la radicación estando en Argentina, no antes. Cuando llegan al país, ingresan al sitio web de migraciones, se crean un usuario, cargan sus datos personales, se emiten los comprobantes de pago, que es el pago por la residencia temporaria, que son 2 años, el pago de la cédula, que se llama DNI, y el pago de los antecedentes penales argentinos, que no van a atender, pero necesitan estar listos. Una vez que pagan eso, el sistema los habilita a escanear su documentación y subirla al sitio. Suben toda su documentación y esperan que el mismo Migraciones les confirme por correo electrónico la fecha de la cita. Ese día se presentan con la misma documentación original, se le toma las huellas, la foto, la firma digital, y en un lapso de 30 a 60 días les llega el DNI al domicilio en el que estén viviendo. Todo ese proceso demora actualmente 3 a 4 meses en Buenos Aires. Perdón, 4 a 6 meses en Buenos Aires,
3 a 4 meses en La Plata, porque tiene menos demanda de gente. ¿Y qué son los papeles que ustedes tienen que traer desde Chile? Únicamente dos: su certificado de nacimiento y su certificado de antecedentes penales. Ambos tienen que estar apostillados y eso lo consiguen en el registro civil de su localidad sin problemas. Lo sacan con menos de 60 días de anticipación al viaje final y listo. Es así de sencillo. Y en cuanto a costos, el costo es de 3.380 pesos argentinos, aproximadamente 50.000 pesos chilenos actualmente. Y podría ser menos, porque se estima que la inflación va a crecer en Argentina, pero más rápido se va a devaluar el peso. Hoy está un 45 pesos cada dólar. Se estima que a fin de año va a ser 60 pesos por dólar. Y si depende de cómo salgan las elecciones, podría ir a 70 o 80 pesos el año que viene. ¿Qué significa esto? Que la moneda argentina se deprecia y no es un buen indicador económico. Pero para los que son ustedes, en pesos chilenos, cada valor en pesos chilenos sería aún menor. Por ejemplo, si el dólar argentino hoy estuviera a 60 pesos, un arriendo que hoy sale 120.000 sería en realidad 100.000 pesos. Un boleto de bus que sale 350 pesos serían 200 pesos. Y a ustedes les parecería maravilloso que por 200 pesos chilenos puedan viajar en bus o en metro, cuando en realidad al cambio es por la devaluación argentina y no precisamente porque sea mucho más barato. Porque los que vivimos acá somos los que tenemos que afrontar el tema de la crisis y trabajar para llegar a cubrir ese boleto o esos gastos. A ustedes les van a enviar dinero, ese dinero se transfiere a dólar y de dólar a peso, salen ganando. Después, sí, a la pregunta de cuánto era el tema de las cursadas. En el CBC van a cursar en 4 días por semana. 2 días van a cursar entre 4 a 6 horas y 2 días van a cursar 3 horas. Así se configuran las 3 materias por cada cuatrimestre. Por lo tanto, no es una carga muy avanzada. Son 6 horas semanales de matemática o química, 4 horas semanales de pensamiento científico, que es una materia de formación general sobre el pensamiento, la crítica y la formación de justamente del pensamiento y la investigación. Eso va a ser el primer año, ¿sí? 4 días por semana, de 4 a 6 horas por día. Luego sí, cuando pasan a la facultad, ustedes tienen más libertad para elegir en cuanto a materias. Lo ideal es que uno haga todas las materias del año, pero a veces las mismas circunstancias hacen que haga menos. Ahí pueden cursar una sola materia por semana. Pueden cursar cada materia un día por semana. Tengo entendido, por ejemplo, que anatomía es una vez por semana, que son 3 horas de teórico y 2 de laboratorio. Y después al otro día tienen biología, el otro día tienen genética, el otro día tienen salud pública. O sea, va variando. Me pasaba mismo en la facultad a mí, cuando estudiaba arquitectura, que tenía en el CBC, cursaba 5 días por semana porque tenía un taller de dibujo. En la y ahí tenía 3 materias, pero cuando pasé a la facultad cursaba 5 materias y eran una cada día de la semana prácticamente. O estaban repartidas. Eso va variando según la carrera y según su modalidad, pero siempre son, si uno se sabe acomodar y distribuir los horarios, cursa 4, 5, 6 horas por día, no más que eso. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Y bueno, Alain, en torno a las materias, estuve leyendo que habían unas que eran comunes para todas las carreras, digamos, y otras que eran de especialización. ¿Cómo es ese tema? En el CS, primer año de la carrera de cualquiera de todas las carreras,
Tienes dos materias generales que son ICSE e IPC, son sus abreviaciones. ICSE es Sociedad y Estado, es Historia Argentina, Historia Mundial y Conceptos de Estado y Producción Económica. Ejemplo, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, entre otros. Y lo mismo en los modelos económicos, que es la sociedad, que es el Estado, que es una nación, según Hobbes, según Locke, según Keynes, según, bueno, distintos pensadores del XIX y siglo XX, ¿sí? Y cómo se aplicó a los distintos países y principalmente a Argentina. Después, pensamiento científico es una materia común que está relacionada con justamente el razonamiento de cómo se logra hacer la investigación. Se trabaja sobre los enunciados, sobre la teoría de la experimentación, verdadero, falso, válido, inválido, cómo se llega al razonamiento. Es una materia teórica, bien, pero que despierta un poco la metodología de estudio. Después, existen dos materias que son generales de área. En el caso de medicina son matemática y química. Este año pusieron una optativa, matemática o análisis matemático. Entre las dos, matemáticas es la más fácil. No sé por qué pusieron pensamiento científico, análisis matemático, pero es otra historia. Matemática o análisis, una, y química la otra. Química general e inorgánica sería. Matemática es funciones de primero a cuarto grado, o sea, clásica, exponencial, cuadrática y no me acuerdo la otra. Y luego son logaritmos, derivadas e integrales. ¿Sí? Esos son los temas de matemática. Y en química la primera parte son todo lo que es mol, molécula, bueno, definiciones básicas y soluciones. Y en la segunda parte, ácido redox, pH y balance y toda esa parte que sí es feo y bastante tedioso. Esas son las dos materias generales. Y después están las dos materias específicas que son biología celular y biofísica. En biofísica se ve desde MRU o MRV como básico hasta fluidos. Esas son las 6 materias de medicina. Ahora, ¿cómo sería con respecto a otras carreras? En el caso de ingeniería, ingeniería tiene las dos comunes y también coincide química. Arquitectura tiene las mismas dos comunes y coincide con matemática. Todas las carreras de la salud, de medicina como nutrición, kinesiología, obstetricia, también las de farmacia, bioquímica, veterinaria, todas tienen el mismo CBC, es el mismo primer año. Obviamente, después en la facultad cambian. Eso también hace que si uno empieza una carrera y se cambia a otra, pueden ser que sean equivalentes a algunos ramos. Alguien que estudió el CBC arquitectura y se arrepintió, puede tener hasta 3 ramos equivalentes con medicina o hasta 4 con ciencias exactas. Va a depender. Pero bueno, es un cuadro que está disponible en la web. Yo después se los voy a pasar ejemplificado como está en el cuadernillo de inscripción, y los contenidos mínimos como para que puedan ir chusmeando los que estén interesados en la UBA. Todo ese material está disponible online. Es decir, ustedes ya, los que se decidan por la UBA, o digan, quiero estudiar en la universidad o quiero ver cómo es el primer año, hay disponibles guías completas en internet, ejercicios resueltos en internet, parciales, exámenes subidos en internet. Entonces uno ya con eso ya puede practicar. Hay chicos que el año pasado, desde el mes de agosto, empezaron a practicar y hoy en el CBC están más entrenados porque tuvieron noción de qué era lo que les iba a tocar. Así que no es tan difícil. De todas maneras, cuando uno tiene la asignación de cursos es aleatorio. No es que les va a tocar esta y después esta y esta. Siempre se sortea de forma aleatoria. Forma aleatoria y lo ideal es que si alguien quiere prepararse con anticipación, lo haga con ciertos temas de cada una. Cuestión de que no es que diga, voy a hacer todo química porque sé que me va a tocar química el primer cuatrimestre. No, lo que uno hace es ve 2 o 3 unidades de química, 2 o 3 unidades de matemática, 2 o 3 unidades de
biofísica, entonces por lo menos cuando ya ingresa, dice, chuta, al menos vi las primeras unidades y no estoy tan perdido, y eso les da más confianza. Inclusive, practicar parciales con anticipación es otra estrategia muy buena. Ustedes ya saben cómo va a ser el modelo de examen, no los va a agarrar por sorpresa. Eso para la U está muy diversificado. En la Universidad de La Plata no, por ejemplo. Porque, a ver, ¿por qué? Voy a ejemplificar con medicina, pero se puede aplicar prácticamente a todas las carreras. ¿Por qué en la mayoría de las carreras en la UBA son un año o medio año más? Porque el CBC es como una especie de año introductorio. De hecho, en el caso de medicina, para ser sinceros, es el menos primer año de todos, en todas las carreras de la salud, porque no es que uno ve ya contenido propio de la carrera, es como un primer año de nivelación. Dentro de la carrera ya sos parte de la UBA, pero no estás como sintiendo esa sensación de la facultad. Esta es la verdad. ¿Sí? Recién cuando uno termina el CBC y pasa a cursar en la facultad, ya empieza con anatomía, histología, embriología, fisiología, bueno, todas las materias que corresponden ya a conocimientos médicos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la UBA tiene otra estructura, otro sistema, otra enseñanza y sigue siendo la más elegida del país, la más abierta, la más grande, etcétera, etcétera. Y los números, bueno, también le alcanzan para poder dar ese sustento. Es como nivelar hacia arriba para que en el segundo año, cuando dan el gran salto, obviamente eso sea beneficioso. Después existe la posibilidad de que carreras como arquitectura, yo tenía materias de todas las materias, yo sé que a fin de cuentas le sacaba provecho. Carreras como derecho, ya en el primer año tienen derecho constitucional, derecho latinoamericano, sociología, o sea, introducciones generales a todas sus carreras. Ahí sí se sienten más parte. Algunos me preguntan, pero a ver, la UBA tiene 7 años como plan de estudio, la Plata tiene 6. ¿Qué me conviene? ¿Estudiar en La Plata o estudiar en la UBA? A ver, esta comparación es muy larga. ¿Sí? De hecho, la voy a desarrollar en distintos audios en el grupo, porque obviamente en este momento hay 7 personas conectadas y no las 44 que están en el grupo actualmente. Igual siempre pasa, nunca se conectan todos. Pero, ¿a qué voy a llegar con esto? Una persona, hay que ser realistas, en Chile existen varios mecanismos para poder ingresar a una universidad. O sea, está el NEM, está el promedio, está la PCU, y a partir de ahí tienes tu puntaje, y el puntaje según el corte de la universidad y la cantidad de cupos vas a entrar o no vas a entrar. Tú sabes perfectamente que si no tienes cierto nivel académico, no vas a ingresar. Y si tuviste una mala base, o como decimos en buen chileno, nos tiramos todo el cuarto, toda la enseñanza media por la basura y no hicimos nada, claramente no estamos ni preparados académica ni metodológicamente como otras personas sí. Circunstancias, puede pasar, ¿eh? No, no es que es una crítica a una persona en particular, pero es la verdad. Que eso sea llegar a la universidad es un salto muy grande, mucho más grande. El típico, porque son cuicos y están en una escuela privada, están mejor preparados. Bueno, es discutible, pero es la realidad, están mejor preparados, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa en Argentina. Los que salen de colegios privados salen mucho mejor preparados que un colegio público. Esa es la verdad. Entonces, si uno dice, chuta, a ver, las dos son buenas universidades, las dos son excelentes académicamente, pero me conviene empezar en la U o empezar en La Plata. Yo siempre digo que todo es una decisión y es complejo. Elegir una carrera es un trabajo complejo, es una construcción en la que uno va armando distintos pedazos en rompecabezas. No es decir, solamente es gratis la UBA o La Plata o Córdoba o cualquier universidad argentina. Es, voy a tener que vivir solo, es estar lejos de casa, es elección de vida, es cocinar, lavar, planchar. Es toda una decisión, por fuera de lo académico, por fuera de lo vocacional. Entonces yo siempre digo, mira, me ha tocado casos de chicos que han salido del colegio con un promedio 4 o 5, o sea, muy bajo. Entonces yo le digo, mira, yo no sé cómo te iría en la UBA o cómo te iría en La Plata, ¿sí? Aquí tienes toda la información de la UBA, aquí tienes toda la información de La Plata. Yo consideraría que quizás podrías empezar en la UBA
quizás te guste más la UBA porque es la más importante, porque es Buenos Aires, y el mismo año del CS te ayuda a terminar de formar esos aspectos que te faltaron durante la enseñanza media, tanto académicos como la parte de herramientas, poder potenciar las herramientas propias del desarrollo del aprendizaje, del estudio, de la constancia y demás. Porque obviamente del salto del CBC al segundo año, donde empieza el ciclo biomédico, es bastante fuerte. Estamos hablando que pasamos de cursar química inorgánica a ver anatomía y aprenderte los huesos y aprenderte los nervios. Es un salto grande. En la Facultad de La Plata, esto se da también, pero de forma directa. Tú te inscribes en noviembre, entregas la documentación en diciembre, viajas la primera semana de febrero a empezar el curso introductorio, que es obligatorio en medicina, estás un mes viendo aspectos generales de la carrera, y tú estás embalado, perfecto, y después viene la facultad y estás machacándote, 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 ¿sí? Yo estuve conversando estos días con varios chicos que están en las distintas universidades, están algunos en La Plata, otros en la UBA, los grupos de WhatsApp de 2019 y de años anteriores. Y la verdad es que en simultáneo es más o menos lo mismo. Hay chicos que, literalmente una chica se llama Camila, hay varias Camilas, así que no hace falta que se oculte el nombre. Camila decía, yo salí, ¿tú te acuerdas, Alain, con un promedio 5.1 y me iba pésimo en matemática, pésimo en química, y sin embargo estoy en la Universidad de La Plata y me está yendo bien, o sea, voy a rendir los primeros exámenes y me siento bien, me adapté rápido. Y también conozco chicos que están en la UBA, que salieron son dos chicos que salieron de un colegio privado de Las Condes con un buen promedio, que no quedaron en la Chile por tema de cupo, no porque no les dio el puntaje, sino porque hubo un corte, y sin embargo les está costando adaptarse a la UBA. Y ustedes dirán, pero a la vez me estás diciendo que en definitiva no sabría qué elegir. Es una decisión personal. Mi consejo es explorar toda la información disponible. Y eso yo lo voy a ir pasando, obviamente. Explorar toda la información disponible, reconocerse personalmente, por sobre todas las cosas, para poder tomar una decisión. Porque sí, uno puede decir, en una semana no vas a conocer una ciudad, en una semana no vas a conocer otra. Es lo mismo que alguien que decide estudiar a Santiago y esta región. Y quizás es lo mejor de elección y eso lo ayuda a repuntar. Yo conocí chicos que en el colegio, en Argentina, por ejemplo, estos son ejemplos muy reales, en sintonía con lo anterior. En Argentina existe un sistema que se llama previas. ¿Qué son las previas? Cuando uno está en la enseñanza media, en el secundario en Argentina, ustedes, por ejemplo, recuérdenme un poco esto. Si ustedes llegan a fin de año con un ramo en rojo, ¿cierto? Pueden pasar de año, pero tienen que tener un promedio. 4 o 5 era, ¿cierto? Sí, así es. Te dan la opción de tener 2 ramos rojos. Ya, y el promedio tiene que ser Arriba de 4 o 5. bien. O sea, tú sabes que si te llevaste, por ejemplo, inglés y geografía en rojo, ¿ya? Pero tienes un 4 o 5 general, tú pasas de año, ¿cierto? Sí. Bien. En Argentina pasa lo mismo. Pasa lo mismo. O sea, si tú tienes dos materias reprobadas, puedes pasar de año, pero no es que se anulan, no es que, ya pasaste año y listo. Tienes que rendirlas en algún momento. Se te dan oportunidades durante todo el año siguiente, ¿sí? Hay mesas de exámenes en diciembre, en febrero, en julio, etcétera. Entonces voy a hacer un ejemplo. Yo, Alén, estoy en tercero medio o en segundo medio y me llevé 5 ramos en rojo. 5, porque soy terriblemente vago. ¿Qué sucede en Chile? Soy el weón de la clase, como te vaya a tirar 5 ramos, eres penca, eres lo peor, o sea, tuviste la volada, o sea, eso se diría, ¿cierto? Sí. ¿Cierto o no? 5 ramos no es como, o tienes problemas en la casa o realmente no te importa nada, o todo junto. Pero me llevé 5 ramos, ok. Pero en diciembre el colegio me da la oportunidad de pasar con 2 ramos, así que en diciembre me iluminé y con geografía. Pasé a tercero medio. En febrero no me presento porque estoy de vacaciones y no me dan ganas ni de estudiar. A mitad de año, en julio, me presento y apruebo geografía. Y me quedo entonces
inglés de tercero, de segundo medio, ¿cierto? Estoy en tercero, me quedo inglés de segundo. Llegué a diciembre y otra vez me llevé 5 ramos, ¿sí? Más inglés de segundo. De nuevo, esta persona no está capacitada para pasar de año. No, me da la oportunidad en diciembre, me iluminé nuevamente, me quedé con 2 ramos. Me quedé con inglés segundo y geografía tercero. Pasé a cuarto medio todavía deudando ramos de años anteriores. Y con la holgadez de decir, a total, a fin de año me hacen una prueba fácil y apruebo el año y paso de año. Bueno, en ese sistema, yo vieron que les dije a ustedes que existen inscripciones en octubre y noviembre y plazo hasta marzo entregar la convalidación. Bueno, en el caso de los argentinos, se les da ese mismo plazo para entregar la constancia que terminaron el colegio sin adeudar materias. Porque cuando llegan al último año, por ahí tienen adeudadas previas de ese mismo año, de años anteriores. Y hay chicos que rinden en febrero o marzo esas materias. Y llegan aprobando en el último día. Me pasó muchas veces en la oficina que llegó un chico corriendo 10 minutos antes que cerrara la inscripción y dijera, perdón, inscripción, la etapa, diga, aprobé mi última previa hace un rato, me llegué en Uber, por favor, tómame la inscripción. Ahí, esa persona ahí. Bueno, llegó esa persona, y así muchísimos. ¿Qué pasa con alguna de esas personas? Después en la universidad resulta que les va bien, porque tienen otra motivación, porque resulta ser que les resultó más sencillo, y personas que fueron muy buen promedio, saliendo de un buen colegio, no les va bien. Es muy relativo a cómo se prepara cada persona también, más allá del contexto previo. ¿Mm? Yo salí del colegio aquí en Argentina, un colegio clase media, público, ¿sí? Con todos los problemas que vi por haber. En mi curso había 2 chicas embarazadas, había un chico que estaba metido en la droga, había un chico que había estado en un correccional de menores, o sea, también había de todo un poco, pero era un buen colegio, ¿sí? Yo salí con mejor promedio del colegio y resulta ser que cuando llegué a la facultad no tenía los conocimientos suficientes de física. Me iba bien en química, me iba bien en historia, pero en física me iba pésimo y de hecho me saqué un 3. Un 3 sería como sacarse un 2,5 menos. O sea, pésimamente mal. ¿Quién tiene música de fondo? Así que estos son temas mucho para desarrollarlos y obviamente cualquier pregunta que tengan en el grupo, tengan la libertad de hacerla, porque esa pregunta le va a servir a otros. Si alguien más o menos ya tiene un año de universidad o más o menos ya rindió la PSU y le fue bien, pero quiere volver a darla, o no, porque no le alcanzó puntaje, yo recomendaría en algunos casos, si quieren vivir más tranquilos, la Universidad Nacional de La Plata, no tanto la UBA. Ingresen directo a la carrera, en tema de contenido, y se pueden manejar mucho mejor. Quizás para ustedes el año del CBC no sea lo suficiente. También hay casos de chicos que simplemente por elección, no porque dijeran académicamente prefiero pasar directo a la facultad, e inician el CBC, pero no les gusta, también conocen más la UBA, no les gusta, y después de hacer un año de CBC, por más que le haya ido bien, deciden cambiarse a La Plata, y no lo ven como un año perdido. Alain, una pregunta, lo que comentabas hace una semana en el grupo, en un audio que enviaste, que muchos se atemorizaban por la cantidad de inscritos en la UBA, pero tú comentabas y dabas datos de que la verdad que no todos se presentan. ¿Cómo es ese tema? No, lo que pasa es que como el ingreso es libre y restricto, y la UBA desde el año 85 tiene esta modalidad, tienen la capacidad de poder recibirlos a todos. O sea, que se inscriban 40.000, 50.000, 60.000, no cambia, no varía para la UBA. De hecho, hasta el 2010 era solamente una inscripción a principio de año, nada más, como todas las demás, y recién incluyeron ahí la inscripción de julio para segundo cuatrimestre. La universidad, los primeros días en algunas aulas, en algunas materias sí se puede llenar con gente desbordando,
pero después se van yendo, porque a ver, esto también es natural, ¿sí? En Chile, el corte, nos guste o no nos guste, son la PSU y el corte de la universidad y los cupos que obtenga, porque X universidad dice, yo quiero tener 100 alumnos de medicina y punto, porque tengo el plantel docente, el equipamiento y la infraestructura para esas 100 personas y punto. Y me encantaría darle a 200, pero tengo la capacidad de 100, ¿sí? Bueno, en algunos casos en la UBA se ha dado el que hay demasiada gente, entonces condiciona un poco la cursada. Pero también es cierto que la selección natural, y lo voy a decir de esta manera muy fea y grotesca, es que el mal secundario en Argentina y el no ver ningún tipo de filtro hace que durante el primer año de todas las carreras un 30-40% abandone, ¿sí? De hecho, en tiempo y forma, en 2017, ingresaron a medicina 9.100 personas a la UBA. 2017 estoy diciendo, ¿cierto? 9.170. En el 2018, en marzo de 2018, comenzaron el ciclo biomédico 2.800 personas, o sea, un tercio de los que habían ingresado un año anterior. ¿Y qué pasó con esos otros 2 tercios? Bueno, algunos se cambiaron de carrera, un tercio abandonó, otros está llevando más de un año el CBC. Porque puede ser, o sea, puedes recursar un ramo, no pasa nada por recursar un ramo, no es que te echen de la universidad, pero entiendan que hay una selección natural de que, como también hay unos memes, pasa el primer parcial y desaparece una cantidad de la población porque no están preparados. Académicamente no están preparados y metodológicamente tampoco. Así que el tema del ingreso puede ser medio, entre comillas, caótico, abrumador, la cantidad de los números comparado con lo que uno puede ver en Chile, pero a la larga los porcentajes son más o menos similares. De hecho, estadísticamente, hoy Chile tiene más egresados que Argentina. Hace poquito salió un informe que dice que por cada 10.000 habitantes, ¿sí? Ingresan 434 a una universidad en Argentina y 366 a Chile, si mal no recuerdo el número. Pero en egresados, Chile tiene un 80% más de egresados que Argentina en un mismo año, por la misma cantidad de habitantes. Obviamente, esto se ha ido acrecentando en los últimos años. Antes era mucho al revés. Hasta hace 30, 40 años, Argentina le daba la pata en la raja a Brasil, a Chile, a Colombia, a Perú. Hoy en día, Chile, Colombia, Brasil, México tienen mejores números que Argentina. No porque la educación superior sea mala, sino porque la educación media es mala. Los chicos vienen menos preparados y encima a ustedes les puede parecer extraño que en un país con educación gratuita, con salud gratuita, resulta ser de que la gente no termina una carrera o al tercer año el 40% sí o sí depende de trabajar. Es porque, bueno, Argentina tiene un tema cíclico con la historia y con la economía bastante grueso, bastante grosero, que puede pasar de que al ser un país muy cerrado, con muchos impuestos, no tenga un crecimiento estable, tenga vaivenes todo el tiempo. No es que sea un crecimiento sostenido. Chile desde los años 80, nos guste o no nos guste el modelo, y esto vamos a ser muy objetivos económica y tácitamente, mejoró sus niveles de ingresos por cápita, mejoró su producción, su crecimiento, disminuyó la pobreza de un 50% a menos del 10%, o sea, y ha sido sostenido ese crecimiento. ¿Existe la desigualdad? Sí, pero en niveles generales, Chile redujo muchas de sus brechas sociales de hace 30, 40 años. Argentina hace 30, 40 años era la cabeza de todo Sudamérica en todos los índices macroeconómicos y sociales y culturales. Y hoy hay países que la están superando o que la están alcanzando. Perú mismo, Bolivia, de a poco van mejorando. Es lamentable por Argentina, pero es la realidad. Así que eso también se traduce en la educación y se traduce en los resultados duros. No es muy difícil hoy en día ver que eh, el porcentaje de ingresantes en la Argentina de extranjeros es menor al 4%. En algunas universidades llega al 2% nada más.
Y de hecho, 1 de cada 3 extranjeros estudia en una universidad privada y no pública, ¿sí? Eh, y uno de repente se sorprende porque las guardias de los hospitales donde están los residentes ve ecuatorianos, colombianos, brasileros, y dice, ¿dónde están los argentinos? Bueno, existen los argentinos, pero pareciera que como los extranjeros vienen como mejor preparados, con otra mentalidad, ustedes en cuarto medio están pensando en la PCU, en la universidad, y están un poco medio dados vueltas, pero están como mimetizados, toman una madurez más rápido, y más si tienen que irse lejos de casa. Saben que es todo un esfuerzo, por lo tanto, tienen mejor constancia y mejor desarrollo. Son los que más quedan. Los extranjeros siempre se van destacando más en las clases. Se nota mucho en el CS, yo lo notaba muchísimo. Última pregunta y ya cortamos porque también un poco es tarde y se está por cortar la transmisión. Pregunta, pregunta. Yo tengo una duda. Vale. ¿Qué pasa con el tema de introducción al Estado, a sociedad y Estado? ¿Es muy difícil para los chilenos? No, o sea, historia argentina, bueno, la historia de Argentina es un rompecabezas, pero de todas maneras, historia argentina, historia mundial es bastante interesante, porque se reducen varios conceptos, y en todo caso, más adelante, el grupo que está armado de WhatsApp actualmente, yo lo voy a dividir, paquear para la UBO por un lado y para La Plata por el otro, ¿sí? Porque si no después tengo que estar aclarando cada instante las publicaciones y es un desastre. Eh, pero los que vayan a seguir en la UBA, ¿sí? O también lo voy a comentar en general, les voy a colocar una serie de videos para que vayan viendo historia argentina. Videos en YouTube de 15, 20 minutos de resúmenes de historia argentina que les van a venir como bastante sencillos para poder entender los conceptos y después desarrollarlos, nada más que eso. ¿Mm? O sea, Ya. mira, para que te des una idea, historia argentina es así de sencillo. De 1816, que se independiza, hasta 1860, guerrillas internas. Se peleaban todos con todos. De 1860 a 1880 se termina de armar el Estado y se llama República Argentina definitivamente ahí. De 1880 a 1930 se vio una estabilidad económica y crecimiento exponencial. Argentina llegó a ser el primer país con mayor capital del mundo, por sobre Estados Unidos, sobre Francia e Inglaterra en esa época. La explosión económica era terrible. Los sueldos incluso eran superiores a veces a los de Estados Unidos o de la Inglaterra industrializada, aún con un país que está en la barbarie. Fue el primer país con una alfabetización superior al 90% en el mundo. Y tú te preguntas qué pasó con Argentina. Bueno, pasó de todo. Del 30 hasta el día de los 80 hubo 5 golpes de Estado, intercambios, inmigración interna, inmigración externa, apareció el peronismo como fuente política de poder, los sindicatos tienen mucho peso, la iglesia, bueno, los militares aquí hicieron desastres. Pero si en Chile les parece que Pinochet fue duro, Pinochet, a ver, en términos bastante directos, fue un tipo que fue parte de un gobierno militar que derrocó un gobierno democrático, pero el tipo tuvo un plebiscito y en definitiva hasta estuvo a punto de continuar en el mandato y hasta el día de hoy tiene sus reservas de gente que lo quiere. O sea, porque las reformas estructurales que se hicieron en esa época